Nosotros estamos viendo una caída del orden del 15%, entre el 15 y el 20%. La capacidad instalada con referencia a las empresas, a las industrias que están en el parque industrial es aproximadamente del 55%. Un guarismo que puede llegar a caer de cara un poco más a fin de año. Decía en una nota los otros días que el empleo en el parque industrial ha caído un 15% y ha caído un 15% más, yo le diría, la mano de obra utilizada, porque en definitiva el parque industrial, no salvo alguna empresa que haya estado así en alguna crisis estructural que venía desde hace tiempo, nadie ha despedido gente, al contrario, con mucha responsabilidad los empresarios del parque han tratado de mantener su plantilla de personal, por lo menos esperando que esta situación termine, o el impacto de la caída se termine morigerando de alguna manera, y fundamentalmente esperando las bajas en la tasa de interés, ¿no? Que yo creo que el financiamiento es el peor estancamiento que una economía puede tener, eso lo sabemos. O sea que hablar de capacidad instalada y de baja y de cómo viene el futuro tiene mucho que ver con esto que señalo, ¿no? En cuanto a la pregunta concreta, sí, seguro, nosotros que hacemos envases para los alimentos que se van a envasar nuevamente o que se envasan diariamente, estamos viendo esa caída más o menos del orden del 15-20%. Vemos segundas marcas que también están creciendo mucho, como así también vemos los envases que empiezan a bajar su gramaje. Digamos, el poder adquisitivo también hace de que se empieza a vender más un paquete de cuarto kilo en leche en polvo o en algún cacao, todo ese tipo de cosas, antes que un medio kilo o que 800 gramos, así que se ve mucho ese crecimiento. Digamos, la gente evidentemente hace la compra primero lo que le alcanza y segundo lo que necesite básicamente, ¿no? Esa es la situación que vemos. Entonces, una capacidad de la capacidad instalada prácticamente un 40% o arriba de un 40% de ociosidad, y bueno, y esperando que esto se resuelva, básicamente esperando que el tema financiero, digamos, de alguna manera pueda arrancar bajando sus tasas de interés y que el negocio no sea la especulación, ¿no? Y en definitiva vuelva a ser la producción, que es lo que verdaderamente nos está faltando. Imagínate que nosotros, la Argentina en particular, su etapa de crecimiento más importante económico lo tuvo a principios de este año. Hasta mayo de este año la economía creció mucho. Y bueno, lo fuimos perdiendo a partir de junio, julio, agosto y septiembre, ¿no? Que fueron meses de mucha caída y de una inflación muy alta. Por eso, digamos, en toda esta etapa también de renegociación de precios, lo vemos en las góndolas, lo vemos en las naftas, lo vemos en los impuestos, lo vemos en la energía, y evidentemente esto quita mucha capacidad de compra al ciudadano. Ahora, estamos en un contexto principalmente de crisis nacional de la macroeconomía argentina, pero esto no significa que no haya diferencias de cómo se está viviendo esta crisis en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario o en la provincia de Tucumán. Cada lugar tiene sus características porque cada una de las autoridades algo han hecho y algo han tratado de subsanar algunas situaciones. Por eso, ¿qué se podría haber hecho o qué se puede hacer desde acá para que esta situación hoy no le pegue tanto como le está pegando a Entre Ríos, una de las más afectadas y que ya tiene a casi las dos principales ciudades con los mayores niveles e índices de pobreza y desocupación de la República Argentina? Sí, por supuesto, digamos, en políticas públicas yo creo que hubiéramos tenido que empezar hace tiempo. Lo que pasa es que lo empezamos a sentir y nos acordamos de la producción solamente cuando le tenemos que subir los impuestos. Y bueno, y eso sabemos que es un sector que está encorsetado, que ya no da más, digamos, no tiene muchas posibilidades de seguir agregándole costo para financiar este enorme gasto público que tiene la provincia y la nación, ¿no? En este caso, digamos, no hay ningún estado, sea municipal o provincial o nacional, que pueda escapar de esta realidad. Pero es muy cierto lo que decís en función de lo que cada uno puede hacer. Convengamos que tenemos nuestras dos ciudades cabeceras de la provincia, o las que mayor cantidad de habitantes tienen. En el caso de su capital, Paraná, tiene prácticamente uno de los
de los guarismos en el desempleo de los más altos del país, ¿no? Es decir, hay cosas que también encabezamos y estamos primero en el ranking. Bueno, una es esa, es la desocupación latente en esta ciudad. Y quiero hablar en particular de la ciudad porque, fíjate, lo hemos hablado en otras oportunidades, venimos hace muchos años conversando acerca de lo que significa el Parque Industrial de Paraná, que inclusive mucha gente no lo conoce. Nosotros desde ASEMPI, que es la Asociación de Empresarios del Parque Industrial, lo decimos siempre, ¿no? Hoy vos ves los servicios en el Parque Industrial y de noche verdaderamente no tenemos luz. Y una sola cuenta te saco, que con el municipio cobra una tasa de contribución energética que es casi el 9% de la factura, ¿no? Ese 9% de la factura, en el caso de las empresas del parque industrial, debe andar entre los 8 y 9 millones de pesos. Con esa plata vos podrías iluminar todo el parque todos los meses si querés, no pagar solo la energía que es necesario, digamos, para que el farol funcione, sino que la instalación completa hablamos. Y hoy verdaderamente terminan las empresas iluminando algo de lo que hay que iluminar para afuera. O sea, pagamos nosotros, además de pagar ese impuesto absolutamente distorsivo, arbitrario, y tasas de impuestos que se dolarizan con el costo de la energía, ¿no? Verdaderamente es algo que no tiene explicación y no lo podemos entender desde ese punto de vista. Si querés medir la tasa de higiene y profilaxis, que en Paraná es del 1,44, casi el 1,5%, ese 1,5% es 5 veces mayor al impuesto que paga un industrial en Rafaela, que es el 0,3%. O podés poner otras referencias de ciudades de Córdoba, de Santa Fe mismo. Santa Fe capital es el 0,6%. O sea, estamos hablando prácticamente 2,5 veces la tasa que tiene Santa Fe, y no es de las más competitivas. Podés hablar de Río Cuarto, Córdoba, podés hablar de San Francisco, que también tiene una tasa del 0,3 y que tiene promociones industriales sumamente importantes. Y otro tema que nosotros hubiéramos podido de alguna manera atravesar estas crisis con una producción distinta, si realmente todos estos temas estructurales los pensás con tiempo, ¿no? Prácticamente cuando asume este gobierno municipal, ya había pedidos por 15 o 20 empresas para instalarse en el parque industrial. Ninguna de ellas ha logrado poder que le puedan dar un terreno, venderle el terreno en realidad al municipio, porque no los tiene. Sí se pueden encontrar intrusados y demás, pero no hay terrenos productivos, digamos, ¿no? Y uno siempre piensa lo mismo. Vivimos en Entre Ríos, donde las tierras nos sobran, y verdaderamente donde tenemos un parque industrial que no podemos darle oportunidades a empresas que quieren venir a instalarse para tener, obviamente, digamos, ¿no?, una tasa de empleo cambiando el perfil productivo de la ciudad. No lo vemos nosotros desde el parque industrial y desde los empresarios, no vemos un gobierno comprometido en la producción. Y la verdad que una ciudad y una provincia y una nación que no esté comprometida a desarrollarse económicamente desde la producción no tiene salida, verdaderamente. Y que uno no discute que no sean temas estructurales y que vienen desde hace mucho tiempo. El tema es pensar en qué hacemos nosotros con esos costos estructurales, ¿no? Nosotros tenemos una caja de jubilaciones que tiene un déficit de entre 4.500 y 5.000 millones de pesos al año. Si uno saca el promedio de una jubilación que tiene Entre Ríos por el 82% móvil, tiene un promedio de 19, 20.000 pesos contra una jubilación nacional que tiene de promedio entre 10 y 11. Es como vivir en una Suiza de la Comunidad Económica Europea. Eso vendría a ser la provincia, un poco la provincia de Entre Ríos en función del país, ¿no? Y yo creo que es una discusión que lo tenemos que dar todos. Necesitamos una concertación política de saber qué clase de provincia queremos, qué clase de ciudad queremos, hacia dónde queremos ir. Y hoy parece que, digamos, fundamentalmente no hay acuerdo en eso. Yo digo, bueno, el Parque Industrial de Paraná, por supuesto que es un parque municipal y que muestra el atraso, pero es el parque más grande que tiene la provincia de Entre Ríos. Días pasados estuvimos en una audiencia con el gobernador, que nos atendió muy bien. Han pasado una semana de ese tema y ya
Vialidad estuvo haciendo una proyección y viendo todo el tema de la infraestructura que necesitamos de calles y de asfalto. También estuvo la compañía de energía viendo todo lo que significa el tema de luminarias y demás que faltan para darle seguridad al parque, darle competitividad. Son temas que venimos charlando. También conversamos... Perdón. Todos estos temas, ¿no se hablaron hace 4 años también? Sí. Son temas que son recurrentes, por eso... es difícil siempre tratar de mantener el norte en lo que uno dice. Por eso cuando hablábamos, si hubiéramos podido estas crisis, las hubiéramos podido atenuar de alguna manera si hubiéramos tenido políticas públicas proactivas en función del desarrollo productivo de la ciudad. Y uno de los principales problemas que hemos tenido en la provincia de Entre Ríos y prácticamente en la mayoría de las ciudades de la provincia es que no ha habido planificación. Como en cualquier empresa que planifica su corto, mediano y largo plazo, una ciudad, una provincia también se debe planificar y no que cada autoridad que venga, ya no cada 4 años, sino cuando hay un recambio de ministros, incluso cada uno haga un camino nuevo evitando todo lo que se hizo anteriormente. Yo te decía, digamos, no solo el peso impositivo, sino que verdaderamente de ese peso impositivo, ¿tenés los servicios que realmente deberías tener pagando 5 veces la tasa de una ciudad como Rafaela? Evidentemente esos servicios no están, no son servicios de calidad. Se pueden ver la cantidad de calles que hay de tierra directamente, digamos que son meramente difíciles de transitar. El polvo que en forma permanente está volando. Por supuesto que hay consorcios que hemos hecho nosotros mismos y hemos salido al frente a pagar asfaltos a cambio después de algún impuesto que es muy difícil después de poder cobrarlo. O sea que en definitiva somos nosotros mismos los que también hacemos obras de infraestructura en el propio parque. La preocupación en el empresariado es muy grande y lo que tenemos que entender es que son empresarios que son de la provincia, son de la ciudad. No es gente que vaya a tener inversiones fuera de la provincia o esté pensando en mudarse. Quien está acá y es de acá sigue produciendo en su ciudad. Digamos, el caso nuestro no escapa a la realidad del resto de las empresas. Nosotros hicimos primero la primera fábrica en el Parque Industrial, hicimos la segunda fábrica en el Parque Industrial de Paraná, hicimos la tercera fábrica en el Parque Industrial de Paraná. En alguna medida, también en la provincia, hablando de la carga tributaria básicamente, volvió a ingresos brutos. Este año el gobernador se comprometió a cumplir el pacto fiscal. El pacto fiscal indica que en términos de 2 años no tendremos más ese impuesto, que desaparecerá. También para los grandes, los que aportamos, digamos, hasta un 2%, que serían las empresas más grandes, dejaron de pagar la ley 4035, también exenta en esto. Hay un esfuerzo, notamos el esfuerzo, y también existe una promoción industrial en la provincia de Entre Ríos que también buscamos darle un poco más de dinamismo, ¿no? Nosotros estamos gozando de esa promoción en la nueva planta, la planta número 3, y bueno, de alguna manera son las herramientas que vamos teniendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Parque Industrial de Paraná no tiene una planta de tratamiento de efluente. Recientemente se concluyó, se está terminando en Gualeguaychú, que es un parque industrial mucho más chico, una obra prácticamente de 70 millones de pesos para el tratamiento de efluente. Acá no hay cloacas tampoco, o sea que cuando nosotros vemos la contaminación en nuestros ríos, en nuestros arroyos, bueno, también tenemos que ver qué hacemos desde los gobiernos y desde el Estado como para poder morigerar esas cosas. Por supuesto que hay acá una administración municipal dentro del parque industrial y lo que estamos hablando tanto con las autoridades municipales como provinciales es poder hacer una administración tripartita con provincia, municipio y por supuesto los empresarios del parque industrial que siempre trascendemos los gobiernos y los signos políticos. Y lo que hay que entender es que a pesar de todo este contexto, los empresarios siguen teniendo optimismo, siguen creyendo que pueden pasar esta situación de la mejor manera que puedan hacerlo y siguen pensando que dentro de poco, más tarde o más temprano, va a haber que volver
a generar mayor nivel de producción. Uno es optimista por naturaleza, ¿no? Yo creo que el pensamiento diferencial del hacedor es ese, siempre pensar de que va a haber algo que lo vas a hacer bien, lo vas a hacer mejor que otros y vas a poder llevar ese producto adelante, ¿no? No puede haber una mirada pesimista en un empresario local que tenga 100, 200, 300 o 500 empleados, digamos. Ni siquiera nos permitimos que sea una imagen que podemos brindar, ¿no? Al contrario, creo que quien más sufre estos avatares de la economía es el empleo, es el empleado, ¿no? Y el empleo privado, yo creo que hay que sostenerlo y me parece que es una gran fuente de poder de compra para las ciudades, ¿no? Todo lo demás depende del Estado. Yo creo que el verdadero motor de la economía, y verdaderamente debemos saberlo, que son las empresas y la gente que trabaja en esas empresas. Ese es el verdadero motor de la economía. Y con esos tributos que paga tiene que funcionar todo lo demás, ¿no? Ahora, tener el peso de un gasto público donde no vemos la discusión política de cómo morigerarlo, yo creo que es el esfuerzo de uno solo, el que produce, que es el que paga los impuestos. Entonces, hay un desbalance y un desequilibrio verdaderamente en el esfuerzo que se debe comprometer. No sé si vos has visto verdaderamente un achicamiento del Estado o la discusión de problemas estructurales realmente importantes, como hablábamos de la caja de jubilación y como podemos hablar de tantos otros, ¿no? Creo que hay mucho por hacer y verdaderamente podríamos estar atravesando esta situación mucho mejor, muchísimo mejor. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.